Shalom, amados, bendiciones. Shalom, bendiciones. Damos inicio a la clase número 14 de Identidad 2 sobre Gesed, Sedacá y Maaser. Pero para dar inicio, haremos una oración primero. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Rey poderoso y maravilloso. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, amado Rey, porque cada día tú nos instruyes, nos enseñas, Abba, nos das a conocer cada vez más de ti, de tus mandamientos, de lo que nos corresponde hacer como pueblo, Rey. Te damos gracias por cada una de las personas que escucharán esta enseñanza en directo o las que lo escucharán en diferido. Sé tú glorificándote en cada vida, Rey, que sea de gran bendición para cada uno de nosotros, aún para nosotros que vamos a compartir esta enseñanza. Usa nuestras vidas, que seamos instrumentos útiles en tus manos. Nosotras abriremos la boca, sabemos que tú la llenarás, que sea palabra tuya y no palabra de hombre, Rey. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Beshem Yeshua Mashiach. Amén, amén. Ve amén. Amén. Bueno, amados, hoy es nuestra última clase de la primera parte de identidad. Lo vamos a terminar con un tema muy importante y que para Oshana es de gran necesidad que puedan entender cada uno de los detalles y que sea de gran bendición para sus vidas. El tema que vamos a ver hoy es Gesed, Sedacá y Maaser, que es misericordia, ofrenda y diezmo. Para empezar, tenemos que saber que hay diferentes tipos de diezmos, diferentes tipos de ofrendas, y dentro de eso hay diferentes formas de dar a los demás. Tú y yo fuimos creados para dar, fuimos creados a la imagen de Elohim, así que fuimos creados para ser como Él, y Elohim, ¿qué es? Es dador. En la creación del mundo, Él se contrajo a sí mismo para dar vida a toda la creación. Y después, estando ya todo creado, habiendo nosotros pecado, ¿qué hizo? Él vino, tomó cuerpo de hombre y se dio a sí mismo y lo entregó todo, hasta la última gota de su sangre, muriendo por nosotros para darnos perdón, para darnos salvación y vida en abundancia. O sea que Él es solo dar. Nos dio parte de Él. Por eso, al querer nosotros ser como Él, ¿qué tenemos que hacer? Dar. Fuimos creados para servir a otros, porque esa es la esencia de Adonai. De hecho, dicen en el mundo que el que no vive para servir, no sirve para vivir, y es real. Hay muchos libros que tratan sobre este tema, que cualquier persona del mundo está dedicada a servir en todo donde quiera que estemos, en donde quiera que estemos, en cualquier cosa que hagamos o nos dediquemos, vamos a servir. Por ejemplo, un maestro, ¿qué hace? Servir con la enseñanza. Un cocinero sirve al preparar la comida. Un arquitecto sirve para que otras personas tengan una casa donde vivir. Cualquier profesión, un policía sirve al pueblo para que haya seguridad, un bombero sirve para que no haya catástrofes, todo y todas las profesiones son para servir. Piensa por un momento a qué te dedicas. Tienes que saber que eso es para servir. Todo lo que el Padre nos da, los dones, los talentos, nos los dio no solo para nosotros, sino para servir. Mm, Mira lo que tú estás ofreciendo, cómo tú lo estás ofreciendo, porque es de la manera en que tú sirves a los demás. Por lo menos tú le ofreces algo a alguien y si lo ofreces de corazón para un servicio, tú les vas a ofrecer y les vas a decir, tengo esto, es de la mejor calidad, te lo doy a mejor precio, a las medidas justas. Eso es lo que hace un buen vendedor, un vendedor conforme a la Torah. Nunca da medidas desajustadas, siempre, porque incluso la palabra lo dice y es un mandamiento. Tenemos que dar medidas justas. Si alguien necesita comer y va a una tienda porque es ¿por qué? Porque le necesitan que le vendan algo.
Siempre nuestro pensamiento tiene que estar el servir, que es la mejor forma de hacer un negocio. Cuando solamente le dices a la gente que sí, por ejemplo, hay comerciante que le dice a uno, cómprame, 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 eso fastidia a la gente. Pero cuando alguien te sirve diferente, por ejemplo, si le dices que si necesitas algo y si no tiene en el momento tú no tienes ese producto, pero lo vas a direccionar hacia la persona que tú sabes que sí lo tiene, esa es una forma de un servicio y no hay egoísmo en eso, sino que es un servicio a la persona. Te importa que la persona adquiera lo que pues, y se vaya con lo que está buscando. Vamos a hablar de Gesed. Gesed, lo primero que debemos entender es que Gesed es misericordia, porque Adonai es misericordioso. Dice la palabra que Adonai, el Rahum Behanun. Esto nos lleva a entender lo que es Adonai. Hanun significa misericordioso y compasivo. En el contexto bíblico se usa a menudo para describir la misericordia y gracia que Elohim derrama sobre la humanidad. Y Hanun viene de Hanan, que significa ser misericordioso, tener piedad o mostrar favor. Y por ahí viene también la palabra Gesed. Él es grande en misericordia y bondad. Eso es lo que quiere decir Adonai el Rahum Behanun, que Él es grande en misericordia y en bondad. Él es misericordia. Por eso nosotros lo que tenemos que tener es misericordia. En Nehemías 9:31 dice, aún en muchas misericordias no los designaste para destrucción, ni los abandonaste, porque tú eres poderoso, compasivo y misericordioso. Vamos a ver los aspectos de Gesed, de misericordia. Hay tres aspectos que destacan esta parte de Gesed. Como primera medida, la Gesed se puede hacer con cosas o con dinero. También la Gesed se puede hacer con palabras, con actos, y se puede hacer a quien sea, aún hacer misericordia a los vivos y a los muertos. Y una de las preguntas que surgen es, ¿cómo voy a hacer una Gesed a un muerto? Pues cuando muere una persona, hacer misericordia es darle un lugar donde morir, un lugar donde pueda ser enterrado. Porque muchas personas cuando mueren no tienen ni lugar ni donde ser sepultadas, no tienen muchas veces, los familiares no tienen el dinero para hacerlo, o muchas veces no tienen ni familia. Y quien pueda darle una sepultura digna, eso es Gesed, misericordia. Eso también es tener misericordia aún ante la muerte. Como tercera medida, Gesed es simplemente hacer el bien y no necesariamente es perder algo, porque muchos dirán, pero si yo le doy voy a perder eso. No solamente o no necesariamente es perder algo para hacer el bien. Hacer Gesed es un mandamiento importante. Por lo menos en Lucas, Gilei 10:30-37 dice, con respecto a la pregunta, Yeshua dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cuando fue atacado por ladrones. Lo despojaron hasta desnudarle y lo golpearon, dejándolo medio muerto, y se fueron. Por coincidencia, un Cohen, un sacerdote, pasaba por el camino, pero cuando lo vio, pasó por el lado opuesto. Asimismo, un Leví llegó al lugar, lo vio y también pasó por el lado opuesto. Pero un hombre de Shomron, que es Samaria, que viajaba, llegó a él y cuando lo vio fue movido a compasión. Así que se acercó, puso aceite y vino en sus heridas y las vendó. Entonces le montó en su propio asno, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó el jornal de 3 días, se lo dio al mesero y le dijo, cuídale y si gasta más que esto, te pagaré cuando regrese.
de estos tres, ¿cuál te parece a ti que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él respondió, el que tuvo misericordia de él. Y Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a ver con quién tenemos que hacer gesed, con quién tenemos que hacer misericordia. Y tenemos que hacer misericordia con todos, empezando con nuestra familia. El esposo tiene que ser misericordioso con su pareja, que es la persona más cercana. Tenemos que tener misericordia con cada uno de los miembros de nuestra familia. No podemos ir diciendo por ahí, somos muy buenos, somos muy generosos, pero en realidad somos luz en la calle, pero oscuridad en nuestra casa. No lo podemos hacer. También podemos tener misericordia con los enfermos, con los huérfanos, con las viudas. Hay una expresión en hebreo que dice Bikur Holim, que significa visitar a los enfermos, ayudarlos, ayudarlos aún, por ejemplo, simplemente interesarse por cómo están, animarlos para que se puedan aliviar, hacerles saber que ahí estamos para lo que necesiten. No solamente decirles oro por ti y ya, y zafarse uno de eso. Necesitamos hacer algo más aparte de orar. Necesitamos pensar que qué más podemos hacer, aun si sabemos algo que le va a ser de ayuda. Muchas veces sabemos algo natural que le va a ayudar, algún medicamento o, bueno, de alguna manera que podamos aliviarlo en su enfermedad, en su dolor. Eso lo tenemos que hacer, aunque sea llamarlo y poder animarlo, porque se sienta acompañado, ir a visitarlos, ir a consolarlos, animarlos, porque eso da fuerzas al enfermo para seguir luchando y no es que alguien se esté muriendo y nadie va a sostenerlo. Por eso es un mandamiento. Y es un mandamiento ¿para quién? Para el pueblo de Elohim. También no podemos hacer como congregación, como Shana, con los familiares. Y dar sin nunca esperar nada a cambio, esa es la verdadera gesed. ¿Cómo puedes dar? Mínimo, hacerse uno parte, dejarle saber al otro que estás ahí para lo que necesite. Hacerse parte, dar tu tiempo, dar tu esfuerzo. Y de repente, pues cuando falte la persona a alguna reunión, uno siempre está pendiente del hermano, de pronto el hermano está enfermo, de pronto le pasó algo, entonces una forma de hacer misericordia es estar ahí, llamarlo porque no ha ido, cómo ha estado, le ha pasado algo, necesita algo. Y es la mejor forma de hacerlo. También podemos hacer gesed con los enlutados. Dicen los sabios que es consolar a una vez. ¿Qué es consolar a una vez? Alguien que está en luto. Poder estar con esa persona ayudando y consolando. Por eso decimos que gesed no es necesariamente perder algo. Podemos dar un consejo a alguien que le ayude a crecer. Eso es gesed, eso es misericordia, enterrar el difunto. También hay otra forma de gesed, que es dar la bienvenida a los huéspedes. En hebreo hay una expresión que dice Aknasat Orhim, que significa dar la bienvenida a los huéspedes u hospitalidad, ya sea tener invitados o ayudar a alguien si necesita algo, invitarlo a tu casa. Esas son formas importantes de dar gesed. También se puede dar en un préstamo a un hermano. Y pues dar el préstamo a alguien no es acá, porque lo vas a recibir de vuelta, pero sí es misericordia porque tú lo prestas, le alivias en el momento al hermano y simplemente estás ahí para ayudar, así sea solo préstamo y te lo van a devolver. Entonces, gesed es todo lo que puedas dar. Y esta enseñanza nos lleva a ser el pueblo de Elohim, a ser como Elohim. Así que ya entendemos
que somos sus hijos, que somos su pueblo. Y si tú quieres ser como Elohim, Él es solo misericordia. Así que tienes que practicar la Gesed. La palabra que nos puede llevar a deducir cómo es Elohim y cómo lo podemos describir a Él, que es grande, es maravilloso, que es el dueño del universo, es que Adonai es amor, Él es Ahabá. Ahí se deduce todo. Y si no aprendemos a hacer esa misericordia entre nosotros, a ser misericordiosos, se endurece nuestro corazón y es más fácil cuando ya uno es grande, que nuestro corazón está endurecido y es más difícil regresar al eterno. Pero si nosotros nos acostumbramos, es más fácil seguirlo haciendo ya de grandes. Por eso es importante enseñarles a nuestros hijos a dar un simple gracias, a a ser amable con la persona. Y así nuestros hijos desde pequeños se van a acostumbrar a ser misericordiosos y crecer en hacer Gesed de la forma de ser como Elohim. En Santiago, en Jacob 1:7, dice, en verdad, este hombre no debe pensar que recibirá algo de Adonai. En Zacarías dice, en Zacarías 7:9 dice, así dice Adonai, el Elión, dijo, impartan justicia justa, que todos traten con misericordia y compasión a su hermano. En Romanos 12:15 dice, alégrense con aquellos que se alegran y lloren con los que lloran. Ahora vamos a ver la Sedaca, que es la segunda cosa de formas de entrega, de dar. De la Sedaca en hebreo es en hebreo y significa justicia. ¿Y quienes dan Sedaca? Los justos, los sadiquí. La palabra dice en Habacuc 2:4, si él retrocede, mi alma no tendrá placer en él, pero el justo vivirá por su fidelidad, por su emuná. David dijo en el Teilim, en el Salmo 37:25, yo he sido joven y ciertamente ahora estoy viejo. Sin embargo, ni una sola vez he visto al justo abandonado, ni a su cera, ni a su simiente, descendiente o simiente, mendigando el pan. ¿Por qué? Porque es un sadi, un justo. ¿Y por qué es un sadi? Porque da acá. Por lo menos a uno que juega fútbol se le dice futbolista, al que da acá se le dice sadi. Yo no puedo decir que soy sadi si no doy acá. Todas las bendiciones el Padre las da a los justos, que mal traducido, o sea, lo traducen mal diciendo santos, pero en sí el sadik es que es justo, los sadiquí. En todos los salmos, los proverbios, hablan de los justos. Y si ustedes quieren tener en su vida, quieren tener para comer y toda su vida y que nunca queden en necesidad, tenemos que ser justos, tenemos que ser sadiquí. Entonces empecemos a dar acá, porque nunca va a haber un sadid, un justo que mendigue su pan. ¿Y quién sí mendiga el pan? Aquel que no es justo. Muchos dicen, yo creo que en el eterno yo soy justo, pero no dan acá, entonces no eres parte del pueblo del eterno. Por eso a veces tenemos problemas económicos, porque no sabemos dar acá. ¿Y qué es la acá? La acá es una mitzvah, es un mandamiento, y se cumple a llenar la necesidad del necesitado, del pobre. Como dice la Torá en Devarim, Deuteronomio 15:8.
Si alguno entre ustedes está necesitado, uno de sus hermanos en cualquiera de sus pueblos, cuales Adonai su Elohim les está dando, no endurecerá su corazón o cerrará su mano de dar a su hermano necesitado. No, tú abrirás tu mano a él y le prestarás suficiente para satisfacer su necesidad y lo habilitarás para obtener lo que él quiera. Y acá que es un mandamiento, dice en segunda de Corintios 9:7. Cada uno debe de dar de acuerdo a lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana, ni por compulsión, porque Adonai ama al dador alegre. Si una persona puede satisfacer la necesidad de otro, del pobre, entonces está cumpliendo el mandamiento de la sedacá. Cuando uno tiene la posibilidad de dar, debemos dar una medida justa, y la medida que el Padre o en la palabra nos dice es el 10% de nuestros ingresos, o sea, el maaser. ¿Qué es maaser? El 10. Y, y como medida bondadosa ya sería un 20%, que es el homesh, vendría siendo una quinta parte. Uno tiene que satisfacer la necesidad de su prójimo. Por eso el dar el diezmo no es para los pobres como algunos dicen. La sedacá es la que se da para suplir la necesidad del que está necesitado. Debemos dejar de estar necesitados, debemos procurar siempre tener para poder cumplir ese mandamiento. Y si no, pues no vamos a poder dar. Y el problema es que no nos esforcemos, muchas veces no nos esforzamos en tener esa posibilidad. Si nosotros creemos que nuestro Elohim nos va a dar más para tener, pues no, simplemente la bendición viene por el dar, no por el desear y el estar pidiéndole a Él, porque Él nos da a medida que nosotros también damos. Y muchas veces cuando llega esa bendición a nosotros, simplemente hay veces que nos volvemos orgullosos, y no queremos dar, menospreciamos al otro. Pero ¿qué dice la palabra? Que Elohim desprecia al orgulloso. Cuando los hijos de Elohim quieren tener por orgullo, por lo menos a veces uno quiere que tener un carro, que tener una finca, que tener una casa para aparentar entre los otros. Jamás, jamás nuestro Padre nos va a dar porque al orgulloso él abomina. Y dice su palabra que aborrece al altivo. Y pues nosotros no vamos a querer que Adonai nos aborrezca. Entonces, dejemos de pensar con orgullo de tener para nosotros, para nuestros placeres, para nosotros mismos. Y ese es el mejor consejo a seguir. Simplemente nuestro pensamiento de tener sea para dar, para ayudar. Entonces, pues esa es la forma en que debemos hacerlo, querer tener para suplir la necesidad. Y cuando nosotros comencemos a suplir la necesidad, el Eterno nos va a dar más y Él va a suplir nuestras necesidades también. Tenemos que empezar a dar. Ahora vamos a ver qué es la sedacá. La sedacá es suplir la necesidad del pobre. Si no puedes darle, bueno, una buena cantidad, al menos darle el mínimo, el 10%, que es lo que tenemos que dar.
pero si puedes dar más, a lo mejor no suplirle toda su necesidad, pero pues un 20% que sería un homesh. Y más adelante vamos a hablar del homesh. En caso de que la persona no pueda dar ese monto, pues darle lo mínimo que es, o sea, lo que más pueda uno en su proporción. Debemos de cumplir con lo que podamos dar, al menos dice Slijim Atzekel una vez al año. O sea, anualmente dar una cantidad para el pobre. Y cuando das eso, esa es tu mayor bendición, porque para eso fuimos creados, para bendecir. Y los sabios estiman que una persona que gana menos de 6 gramos de plata no puede dar o no tiene que dar sedacá. O sea, también la persona cuando, ¿esto qué quiere decir? Que cuando la persona no tiene esa posibilidad, que realmente está en lo mínimo de su ingreso, pues tampoco van a obligarlo a que dé, porque realmente no lo puede hacer. Em, También dice que debemos procurar pues que eso nunca pase. Eso pues es muy importante para nosotros, para poder dar, porque es muy alegre poder dar, es de mucha alegría. La acá pues ya dijimos, es un mandamiento y es para los pobres, pero para los pobres del pueblo de Israel. Por lo menos hay personas que dicen, pues yo tengo un vecino pobre, pero si no es del pueblo de Israel, pues sí, lo podemos ayudar con lo que podamos, con cualquier cosa. Pero la acá es para los pobres de la casa de Israel. No solo, digamos, como en nuestra congregación, no solo como Oshana, sino en donde quiera, en todo el mundo donde está el pueblo de Adonai, el pueblo de Israel, se tiene que cumplir ese mandamiento. Y para satisfacer las necesidades, ya sean físicas, económicas, aún de sentimientos, la de acá, si es algo que se tiene que dar de nosotros, y es esa que podemos dar y al menos poder dar un consejo, poder entregar algo. La palabra dinero en hebreo tiene varios nombres, pero bíblicamente en la Torah es damí y se parece en hebreo a la palabra que significa sangre y es dan. Por ejemplo, Adán, que es la primera sangre, como se escribe, ¿no? Ale y Dan, quiere decir la primera sangre. También es otra línea que puede significar, en otra línea puede significar vino. Por eso es interesante cuando Yeshua dice que así como Él da la sangre, que tomemos de su sangre, es porque es el vino. El dinero es damín y la sangre dan. Por eso cuando tú das dinero, ¿qué estás dando de ti? Estás dando tu vida. El dinero es vida, el dinero, ¿por qué? Porque el dinero salva las vidas. Eh, por ejemplo, cuando veíamos en el Holocausto, que vemos esas películas donde tienen que estar luchando por sus vidas. Habían Yehudí, aún alemanes, que se conmovían con lo que estaban pasando los Yehudí, los judíos, y ellos daban de su dinero para poder ayudarlos, para poder ayudarlos a salvar sus vidas. A veces había un alemán que él tenía una fábrica y él los contrataba, él contrataba a los Yehudim para poderles salvar la vida, tenerlos ahí trabajando y de alguna manera poderlos sacar. Entonces el dinero que hace salva vidas en ese sentido. No es para enriquecerse, no es para tener cosas,
y no es para impresionar a los demás, no necesitamos impresionar a nadie. ¿Y por qué no necesitamos? Porque pues nosotros dependemos del Eterno, Él es el que nos da, Él es el que bendice. Y cuando nos bendice, cuando nosotros damos esa sedacá para el pueblo. Y en Matilla, en Mateo 6:24, dice, cuando pues de sedacá, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en la calle, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des sedacá, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu sedacá en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. En Teilim, en Salmo 115:5, dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con sedacá. En Matilla, en Mateo 25:20, dice, el rey les dirá, sí, les aseguro que cada vez que hicieron estas cosas por uno de los menos importantes de estos mis hermanos, para mí las hicieron. Hay varios niveles de sedacá. Conforme al judaísmo dicen que son 8 niveles de sedacá. La sedacá no es lo mismo que hacer un gesed. Por ejemplo, si ayudas a una viejecita a pasar la calle, no es sedacá, eso es gesed, eso es misericordia. Si un hermano te pide un préstamo y le prestas, eso es misericordia. Eso no es sedacá. ¿Por qué? Porque te lo va a devolver. Cuando sabes que un hermano está enfermo y vas a visitarlo, eso es misericordia. Por eso dijo nuestro amado Yeshua, cualquiera que haga esto por un pequeño, me lo hizo a mí. ¿Por qué? Porque estás atribuyéndole esto al Eterno. Entonces dijimos que tenemos 8 niveles para darse de acá. El primer nivel de Sedaka en el mundo dicen que para que alguien nunca vuelva a tener hambre debemos darle ¿qué? Debemos darle trabajo, enseñarle a pescar. Si tú le das un pescado, después va a volver a tener hambre, pero si le enseñas a pescar, nunca más tendrá hambre. Entonces, el nivel más elevado de Sedaka es ayudar a una persona a mantenerse por sus propios medios y no solamente darse acá como darle para el pasaje, como darle un alimento, sino que ahora das más porque estás enseñando, estás dando de lo que tú tienes, de lo que tú sabes. El Eterno nos bendice de esta manera, dándonos todos esos dones, todos esos talentos, y así nosotros vamos a darles a ellos. Y es la acá más grande, ¿por qué? Porque vas a ayudar a que alguien crezca, a que alguien sea sádico, a que alguien sea justo. Hay una enseñanza que los sabios nos dan y es que se divide, el pueblo de Adonai se divide en 2 grupos. Unos son Zebulún, que es la tribu que trabaja y es la columna financiera para el pueblo. Y el otro grupo es Yisakar, que son los que dedican toda su vida y tiempo a aprender la Torá, a buscar esa total comunión con el Eterno para recibir sus revelaciones y enseñárselas al pueblo. Y los dos son juntos, son indispensables para estar al 100% con el Eterno. Así que si tú consideras que eres Zebulún, pues tenemos que meternos de lleno a trabajar para ayudar a las finanzas del hermano que nos enseña. El segundo nivel de Sedaka es cuando el donante no conoce al que recibe y es muy buena manera de darse de acá, que no importa que el otro te vea, el eterno te está viendo, el cielo te ve,
Por eso los hermanos que dan, por lo menos en las congregaciones, en este caso en Oshana, dan una cantidad para acá, pero ellos la dan sin importar a quién va dirigida. Ellos no ni siquiera saben a quién se la van a dar. Y también este segundo nivel, el que recibe tampoco sabe quién se la dio, y esta es una forma de guardar, de que los hermanos no se sientan humillados, sino que simplemente viene del Eterno. Ahora, si la persona quiere darle directamente, pues también lo puede hacer, no hay problema en eso. El tercer nivel de Sedaka es cuando el donante conoce al hermano que recibe, pero el que recibe no sabe quién lo está dando. Simplemente se lo entregan a una persona para que se la dé específicamente al que ellos quieren bendecir. El cuarto nivel de Sedaka es la donación indirecta, o sea que el que recibe sabe y conoce al donante, pero el donante no conoce la identidad del beneficiario. Por ejemplo, muchas empresas o muchas congregaciones también pueden dar, ayudar para los necesitados en donar, pero no saben hacia dónde va dirigido. Pero el que recibe, pues sí sabe que viene de ahí. El quinto nivel de Sedaka es ayudar al necesitado solo cuando lo necesita. O sea, cuando llega alguien y te dice que necesita ayuda y tú le brindas esa ayuda. Entonces, eh, eso es importante. En las congregaciones, por lo menos en Oshana, tienen una lista de necesitados y allí pueden acudir las personas que quieren dar esa sedaka. El sexto nivel de sedaka consiste en ayudar en menor medida de la posibilidad que uno realmente podría. O sea, yo podría dar más, pero doy menos. Pero también lo das, pero lo das con alegría. Y el séptimo nivel es cuando das lo correcto, lo que puedes dar en tus posibilidades sin negar nada, y pues con alegría poder dar, ayudar al hermano. Por eso es bueno pues siempre procurar poder tener uno el dinero, porque, porque dicen que un río que no tiene vida se estanca y apesta y no va a funcionar. Entonces, siempre la forma en que nosotros evolucionemos, en que nosotros crezcamos y aún financieramente, es dando. El octavo nivel es cuando damos por debajo de lo que tenemos que dar. Pero aparte de eso, lo damos simplemente por obligación, sin alegría. Es como decir, bueno, ya ni modo, me toca y ya, porque todos los Yehudim tienen que dar a fuerza en su congregación. Entonces, si quieres dar y aún si no quieres dar, pero eres pueblo de Israel, eres ese Zebulún, tienes que dar, se tiene que dar a fuerzas. Es lo que se vive en el pueblo de Israel. ¿Qué sucede o qué pasa con la sedacá? Pues esta es una pregunta que siempre se hace y se dice o uno dice al pobre porque es pobre, y eso tenemos que saber. Una persona que está necesitada en algún momento, nosotros pensamos si bueno, esa está necesitada o está así o es pobre, porque debe ser por algo, porque es decretado del cielo o no, o no, o simplemente es el destino o simplemente es coincidencia que sea pobre. Y pues nosotros le preguntaríamos, ¿qué crees? ¿Crees que hay coincidencias? ¿Sí o no? Y realmente no. Siempre es por algo que sucedió o algo que el Eterno quiere tratar con esa persona, y eso pues es real.
y tenemos que saber. Por ejemplo, cuando yo estoy pasando por algo, es porque el Eterno quiere hablarme, quiere enseñarme algo, ya sea porque no sé administrar, ya sea porque no sé cómo organizar mi tiempo, ya sea me quiere hablar en mi salud, en mi esfuerzo, en mi confianza, en mi forma de usar el dinero, ya sea en mi forma de trabajar o de hacer algo, aún en mi orgullo, porque esa podría ser tu seguridad, o sea, ese sería el orgullo de que el dinero viene siendo tu seguridad. Entonces, aún ahí el Padre puede tratarnos. En, algunos dicen, también podrían decir en ese sentido, ¿no? Que si nosotros pensamos que hay algún motivo y siempre va a haber un motivo porque el Eterno nos puede adentrar en esa pobreza. Muchos dicen, pues si hacemos acá no estaremos quitando o estaremos anulando el decreto que el Eterno tiene para esa persona y no. O a muchos dicen, es pobre porque quiere y porque quiere, y pues que se ponga a trabajar. Yo no le voy a dar, y a veces nosotros pensamos así, como el mundo, pero tenemos que entender que si hay alguien pobre, es porque el Eterno quiere dar algo. A lo mejor no ha sabido cómo trabajar, a lo mejor no ha sabido cómo generar, y eso es lo que quiere el Eterno, pues que despierte en eso, que pregunte, que crezca, que aprenda, aunque busquen las escrituras, porque en las escrituras tenemos esas enseñanzas de a qué hacer, o que se acerque, que pida consejo, y pues de esa forma, pues sí se puede salir adelante. Para tú darse acá, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber esa misericordia, esa gesed en tu corazón. Y, y puedes de pronto muchas veces, hay quienes piensan, pues es que esa persona no quiere, es que esa persona no se esfuerza, eh, y pues es que esa persona está mal y pues que el Eterno haga su obra y yo no me meto con eso y bueno, de esa manera su corazón está endurecido y esa no es la forma. En la Biblia hay una ciudad que era de esa manera, que no tenía misericordia, que veían la necesidad del otro y decían, pues está pobre, pues ni modo. Como dice un refrán popular, ráscate con tus propias uñas. ¿Y cuál era esa ciudad? Sodoma y Gomorra. Esa es la sodomía realmente, el no dar, el no tener misericordia. Y por eso Elohim tampoco tuvo misericordia de ellos, porque no, si nosotros no damos ni cinco, ni tenemos misericordia, entonces ahí el Padre no va a tener misericordia con nosotros. Eh, porque el dar misericordia, dice la palabra, que el que da misericordia alcanzará misericordia. Y con la misma vara que nosotros medimos, seremos medidos. Pero si tú dices no, porque tú estás dando y estás anulando el decreto del Eterno, no, tienes que verlo de otra manera. Porque si el rey dice que si sabemos que esa persona está mal y nadie le da, eh, y que él está tratando con él, pues no pasa nada si nosotros le damos, no pasa nada si el Eterno lo está tratando y si nosotros queremos darlo, no es que nosotros vayamos a estar en contra de lo que él está haciendo, sino que el Padre ve nuestro corazón y él dice pues que está bien y que pues Él se alegra con que nosotros tengamos esa misma compasión que Él tiene. Eh, en ese,
Por mucho que el rey quiera hacer algo con esa persona, por mucho que el rey eh, ame a esa persona y que la tenga ahí para que aprenda y todo, entonces no pasa nada y él no va a disgustarse con el que nosotros, con el que va a ayudar. También la SEDACA es una forma, es un decreto que el Eterno nos da. La SEDACA se puede dar pues por dinero o también podemos, podemos dar bueno, de lo que nosotros, de nuestras ganancias, pero muchos dicen, no, yo te doy un abrazo y ya, simplemente es como un consuelo. Eso no es darse de acá, eso es simplemente Gesed, eso es misericordia, poderlo consolar y todo. La secada acá se da con nuestras ganancias y por eso es de bendición a aquellos hermanos que siempre dan y que siempre buscan esa manera. Muchos llegan a la congregación y buscan esa, esa cajita, sí, esa cajita que tienen donde se deposita la sedaca, porque son esos dadores alegres y siempre buscan estar obedeciendo al Eterno y estar ejerciendo ese mandamiento, y ese mandamiento es el que trae bendición a sus vidas. Ahora vamos a ver lo que es Maser, el 10. Bueno, Maser. Malaquías 3:10 nos dice, traigan todo de Maser, el diezmo, al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice Adonai Sebaot, si no les abriré las ventanas del cielo y derramaré para ustedes bendición hasta que sobreabunde. La palabra diezmo en hebreo es maaser y viene del verbo yehacer, que significa diezmar. Hacer significa 10. En el griego, décima parte es apodecato. En el hebreo como en el griego puede decir pago o dádiva de una décima parte o porción. En Malaquías 3, 6, 10 nos dice, pero porque yo, Adonai, no cambio. Tus hijos, Jacob, no serán destruidos. Pero ustedes, hijos de Jacob, no se han abstenido de las iniquidades de sus padres. Ustedes han pervertido mis misbot y no los han guardado. Regresen a mí y yo regresaré a ustedes, dice Adonai Elohim. Pero ustedes preguntan, ¿referente a qué se supone que regresemos? ¿Puede una persona robar a Adonai? Sin embargo, ustedes me roban, pero preguntan, ¿cómo te hemos robado? En la décima parte y en los primeros frutos que aún están con ustedes. Solo miráis por vosotros mismos. A mí me engañáis y la nación ha llegado a su fin. Traigan el diezmo completo al almacén y que haya alimento en mi casa y pruébame, así dice Adonai. Miren si no abriré para ustedes las ventanas de inundación de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que no dé abasto. Y pues encontramos que hay varios diezmos. Em, por ejemplo, el primer diezmo que el Eterno ordena es el de los animales que tenían que hacer las personas cuando diezmaban. Pues mirar los animales y contar 9 para mí y uno para el Eterno. Y así todos los animales que se daban, para que veas cuánto Elohim te ha dado y cuánto te ha bendecido y que no te cueste para dar el diezmo. Por eso cuando te paguen cuenta, tantos para mí, tantos para el Eterno, porque es de lo que el Eterno me ha dado. Y así no te va a doler darle al Eterno. Y cuando das al Eterno, Él te va a bendecir. Pero cuando mejor cuando guardas el dinero, pues se acaba, no se multiplica. Entonces, ese es el primer diezmo, el de los animales. También estaba el diezmo Behemán, que es el diezmo de las bestias.
Em, el diezmo de Man es el diezmo de las bestias. El otro era el diezmo, el Maaser Tebuá, producto del campo, rendimiento agrícola, que era el diezmo, precisamente se aplica el diezmo de las cosechas. Se aplica sobre todo lo que son las cosechas y se separa un porcentaje para los sacerdotes, para los levitas y para los aní. Y aní significa yo, pero aní también significa pobre. Entonces es el diezmo para los aní, para los pobres. Y este diezmo, al momento de que lo tomaban, lo iban separando precisamente para los sacerdotes y para los pobres. Esta ofrenda se divide en varios puntos y de aquí viene el diezmo, el cual la mayoría conocemos y ahorita no, pues no tenemos animales, pero lo podemos hacer con dinero. Pero entonces, ¿cuál es el diezmo? Hay una parte que los judíos decían, ya recoge toda mi siega. Entonces de ahí venía el primer diezmo o la parte del mismo que se conoce como terumá y consiste en dar a los sacerdotes y los sacerdotes, quienes tenían pues los que guiaban al pueblo, eso es el diezmo para el sacerdote. Ni siquiera es diezmo, es una octava parte que se tomaba para ellos de la parte de nuestra bendición. Por eso el Eterno dice, cuando te goces, ¿con quién vas a gozarte? Con los levitas, con los sacerdotes, con los pobres, siempre habrán esos tres con los que vamos a gozarnos. Cuando tengas algo, comparte tu gozo, porque es la manera de entender que Yeshua es nuestro sacerdote y que se trae el diezmo a él. Cuando se recogía la cosecha, comentan que se tomaba una sesentava parte de toda tu cosecha para los Cohen, para los sacerdotes. O sea, este es especial para el sacerdote, para el Cohen. Y eso pues era aparte. Entonces, en la Torá vemos que hay cuatro tipos de macer. Tenemos el macer rishon, que está en números 18, 21, 24, que dice, a los hijos de Leví yo he dado la décima parte completa del producto recogido en Israel. Es su herencia en pago por el servicio que ellos rinden en el Mishkan del testimonio. Desde ahora en adelante, los hijos de Israel no se acercarán al Mishkan del testimonio para que no carguen las consecuencias de su pecado y mueran. Solamente los Leviim harán el servicio en el Mishkan del testimonio y ellos serán responsables por cualquier cosa que ellos hagan mal. Este es un decreto permanente por todas sus generaciones. Ellos no tendrán herencia de los hijos de Israel, porque yo he dado a los Leviim como su herencia las décimas partes de la producción que los hijos de Israel apartan como ofrenda para Elohim. Por esto yo he dicho a ellos que ellos no tendrán herencia entre los hijos de Israel. Este es el primer diezmo de la cosecha. Después de haber separado ya esa sesentava parte, que era como una ofrenda especial para los Kohanim, el dueño le daba 10% de la cosecha que quedaba a los levitas, al pueblo de Leví. Recordemos que los sacerdotes eran muy pocos, entonces de todo el pueblo le daban su parte, pero el diezmo es para Adonai, que se le entregaba a los levitas. El Maaser Terumá, que fue el que vimos, era el que se daba a los levitas, en números 18-26. Dile a los Levín, cuando ustedes tomen de los hijos de Israel las décimas partes del producto que yo les he dado de ellos como su herencia, ustedes apartarán de ello una ofrenda para Elohim, una décima parte. Es el diezmo del diezmo. Este diezmo era para los sacerdotes. El terumá maser era lo que le daban los levitas a los sacerdotes. El primer diezmo richón, todos lo tenemos que dar, todos, absolutamente todos. El terumá es el que tienen que dar los levitas, porque son los que reciben el diezmo rishon. Viene el diezmo sheni.
es el que se apartaba para ser consumido en Jerusalén. En Devarim, Deuteronomio 14, 22, 26 dice: todos los años tomarás una décima parte de todo lo que produzca tu será en el campo, y lo comerás en la presencia de Adonai tu Elohim, en el lugar donde él escoja para que su nombre habite. Ustedes comerán la décima parte de su grano, vino nuevo y aceite de oliva, y el primogénito de sus reses y ovejas, para que aprendan a temer a Adonai su Elohim siempre. Pero si la distancia es muy grande para ustedes, de manera que no lo puedan transportar, porque el lugar que Adonai escoja eh, para poner su nombre está muy lejos de ustedes, entonces cuando Adonai tu Elohim los prospere, lo convertirán en dinero, como el dinero con usted, como el dinero con ustedes, van al lugar cual Adonai su Elohim escogerá y cambiar el dinero por cualquier cosa que ustedes quieran, grano, ovejas, vino u otro licor o cualquier cosa que les plazca. Y lo comerán allí en la presencia de Adonai su Elohim y disfrutarán ustedes y su casa. Después de haber separado el terumá y el maser rishon, se separa un 10% para que se consuma por los dueños. ¿Dónde? En Jerusalén. Se preparaba solamente 4 de cada 7 años del periodo de Shemitah. Este maser sheni es un diezmo que el pueblo tomaba para subir delante del Eterno y adorarle. Precisamente este diezmo es usado básicamente para las fiestas, para que no haya nadie que llegando a las fiestas digan, es que no tengo para disfrutar determinada fiesta. ¿Sabes cuando tienes que hacer tus vacaciones, tus salidas como familia? En las Moadim, las fiestas del Eterno, es el tiempo de gozarnos. Vamos a la fiesta principal, por ejemplo, en Sukkot, que son las fiestas de las cabañas. ¿Cuántos días dijimos que es la fiesta? Son 7 días. Y de esos días, ¿cuántos tienen que ser Shabbat? Un día solamente. Un día es Shabbat. Ese día es para el Eterno y los demás días era cuando subían a disfrutar como pueblo. Por ejemplo, la fiesta de Pesach, que dura 7 días. Entonces subían todos con su Maser Sheni, ese diezmo que habían apartado de todo lo que habían trabajado y subían a Jerusalén. Hacían sus sacrificios. Pero también dice la palabra, y disfrutarás con los pobres, con tus hermanos, e invitarán a los levitas, porque vienes con todo a disfrutar delante de la presencia del Eterno. Porque también dice la palabra, y te gozarás delante de la presencia del Eterno. Muchos se confunden con este diezmo y ahí dice que el diezmo es para que te lo comas en Jerusalén, pero es que no has leído bien Números, que dice que el diezmo es para Elohim, pero no lo puedes tomar. Y esto pasa porque no entendemos bien la escritura. Y claro, dice así, pero no es el diezmo de Adonai el que te comes, no, es otro diezmo y es el diezmo Sheni. Maaser Ani, es en Deuteronomio 10, 28, 29. Al final de cada 3 años, llevarán todas las décimas partes de su producto de este año y lo almacenan en sus pueblos. Entonces, el Leví, porque él no tiene parte o herencia como ustedes, junto con el extranjero, el huérfano y la viuda que vivan en sus pueblos, vendrán y comerán y estarán satisfechos para que Adonai su Elohim los bendiga en todo lo que sus manos producen. Deuteronomio 26, 12 dice, después que hayas apartado una décima parte de lo que las siembras produjeron en el tercer año, el año que es de separar la décima parte, les darás al extranjero, al huérfano y la viuda para que ellos tengan suficiente comida para satisfacerlos mientras se quedan contigo. Es el último diezmo y dice, después de separar el maser rishon, se separaba el diezmo de todo lo que quedaba de la cosecha para el pobre, y esto se hacía solamente cuando se separaba el maser sheni. O sea, vemos en la palabra que dice, durante 2 años guardarás un diezmo para ti y el tercer año lo harás ¿para quién? Para el necesitado. Tú no cosecharás lo tuyo y ese diezmo lo vas a dejar para los necesitados. Entonces, 2 años para ti y el tercer año para los necesitados, hasta completar 6 años. ¿Y el séptimo año qué hacías?
no trabajabas. Es el año Shemitah, es año sabático, el año en que la tierra tiene que descansar. Los judíos hoy en día dicen, como es medio complicado hoy estar mirando el año para sacar el Maseraní, entonces mejor durante un año guardamos todo. ¿Cómo sería? Pues el diezmo lo dividen en tres, que serían dos para mí, uno para el pobre, luego dos para mí, uno para el pobre, y sería así. Por eso cada año dan todo. Pongo dos partes del diezmo para mí y una tercera parte para el pobre. Y entonces todo el tiempo, cada año, está dando esa parte para el pobre y en un año ya está cumpliendo lo que tenía que cumplir en 3 años. Por eso podemos decir que todo el tiempo se les está dando el 3% de lo que ganas a tu hermano y le das para que se goce su hermano necesitado. El Maserani no es realmente Sedacá. Nosotros lo hemos manejado como Sedacá y no. El Maseraní es el diezmo que merece tu hermano necesitado y tú lo das porque es un mandamiento. Pero la Sedacá es ver la necesidad de mi hermano y le doy voluntariamente. Entonces, cuando tenemos que dar un monto, porque fuimos creados para dar. Adonai dio su vida por nosotros. De eso se trata la vida. El mundo lo sabe. Por eso dicen, si no vives para servir, no sirves para vivir. Tu vida no sirve de nada si no das. Puedes dar gesed, misericordia, que eso es bueno, pero la bendición, la sobreabundancia está ahí. ¿Quieres dinero? Ahí está, debes dar dinero. El Maser Kesafim. Algunos pueden decir, pero es que todo esto es sobre el grano y yo no tengo grano. Yo no diezmo porque no cosecho. Pero para los que quieren evadir, en Deuteronomio 14:22 dice en hebreo, Asher te hacer et kol te sareja. Todos los años tomarás una décima parte de todo lo que produzca tu cera en el campo. Todas tus ganancias, está hablando de lo monetario que sería. El Maser Kesafim, que es el diezmo monetario, que es el diezmo monetario, el concepto bíblico del diezmo, pero aplicado a los ingresos en lugar de las cosechas. Para los que dicen, es que yo no cosecho, es el diezmo de todas tus ganancias. Si dices, por ejemplo, esta es mi entrada principal, de aquí doy mi diezmo, de aquí doy al pobre y ya. Pero de repente tengo alguna otra ganancia, pues de todo eso tienes que dar tu 10%. Si dices, es que de repente no sé cuánto es porque fue de allí, de allá y no sé bien, pues tienes que hacer un cálculo. Más o menos fueron como tanto, pero redondeándolo por lo alto, no por lo bajito. Sé un buen administrador, no gastes en lo que no es necesario. Y es importante pedir consejo al Eterno, porque nuestro dinero no es nuestro, es de Elohim, y Él es quien multiplica. Solo somos mayordomos, administradores de lo que Elohim coloca en nuestras manos. Entonces, pues que sea Abba quien lo distribuya. Dile a Adonai, es tu dinero. Tú eres el que lo provee. No voy a despilfarrar, pero realmente necesito esto. Dame la mejor oferta. Yo quisiera eso, no voy a buscar. Tú me guías, tú eres el dueño del dinero, tú lo haces y cuando veas, siempre el rey te va a dar el dinero y no le debes nada a nadie. Y esa es la mayor bendición. Si te aferras de esta bendición del Eterno, te saca de deudas y de eso se trata. Si tú no das, no te será dado. Hay una historia que cuentan los judíos que un padre le repartió a cada uno de sus hijos los terrenos que tenía, pero les hizo una recomendación y les dijo, hijos, esto es todo lo que tengo, pero lo único que les voy a pedir es que cada vez que cosechen le den el diezmo a Adonai. Den siempre su diezmo. Y todos dijeron, sí. Un hijo dio el primer año y se le multiplicó, pero el segundo año le pareció que era mucho y no dio nada. Entonces, al siguiente año no tenía nada, solamente el 1% de lo que había generado la primera vez. Quedó en desgracia, porque el que no diezma a Adonai, lo diezma. El pueblo sabe de qué se trata la bendición. Tú dices que no he podido, es poco, no he tenido, ¿de qué se trata la bendición?
El dinero no es para enriquecerte, no es para subsistir, es para dar. Tú vienes para dar. Si tus papás nunca te enseñaron ni a dar las gracias, aprende a dar las gracias. Lo que puedas, empieza a dar a quien veas en pobreza, en la calle, da lo que puedas dar. Sabes que es para el Eterno y para tu hermano. Aquella persona que no sabe dar no es pueblo de Elohim. Aquella persona que dice, tú no debes dar, no es de Elohim, porque Elohim es dador. Como sabemos que el dueño del universo dio su vida y, no mandó y nos mandó un Mesías, porque dice en Jeremías que Él es nuestro esposo. ¿Quién es el esposo? Adonai. Dice, yo Adonai fui un esposo y por eso vine para ser un esposo. Entonces, la revelación, ¿cuál es? Que Adonai es el esposo y dio su vida por su esposa. Tú como esposo sigue a nuestro esposo, Yeshua HaMashiach, y da tu vida por tu esposa, como él. Adonai, Yeshua es Adonai, y le pide a los esposos entregar su vida por las esposas, porque él es el esposo. Así como él dio su vida por su pueblo, tú y yo tenemos que aprender a dar. La palabra maaser, diezmo, literalmente significa una décima parte. Azará, que literalmente en hebreo significa 10 o diezmo, se refiere a la separación del 10% de los ingresos. Y maaser viene de la raíz eser, que se escribe en hebreo ajin, shin y resh, y significa 10. Con esa misma raíz que es eser, se puede decir osher, y este significa riquezas, abundancia. Ambas palabras comparten la misma raíz hebrea, ajin, shin y resh, lo que indica una conexión directa entre el diezmo y la riqueza. O sea, la raíz del diezmo son las riquezas. Diezmar en hebreo se dice de hacer, Tav, Ajin, Shin y Resh, con los valores de Tav 400, Ajin 70, Shin 300 y la Resh 200. Entonces, si se diezma el diezmo, es decir, si sacamos la décima parte de esto, de estos valores, quedaría Mem 40, Sajin 7, Lamed 30 y Jaf 20. Y aquí aparece la palabra en hebreo que es Masalha, que significa tu suerte. Y muchos han endemoniado la palabra suerte, pero la palabra dice que la suerte es de Adonai. Así que si tú diezmas, vas a tener suerte. Mucho tiene que ver con tu trabajo y tú puedes trabajar y hacer, pero de pronto hay un momento de suerte donde todo detona y esa suerte viene de Adonai, no del diablo. Eso no es bíblico. Todo esto se relaciona con lo que tiene que ver con el número 10. Y el Homesh es el 20%. Precisamente los patriarcas daban el 20% y lo podemos ver en Bereshit cuando Jacob llega delante de Elohim y le dice, te diezmaré todo lo que me des. Bereshit 28:22. Y esta piedra que he puesto como piedra de señal será la casa de Elohim y de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y los sabios comentan que en hebreo dice el diezmo más el diezmo, que sería el 20%. Y es mayor bendición y es el nivel más alto de bondad y medalla de oro de la persona buena. Por eso Joseph, al tomar todas las riquezas de Faraón, separó el 20% para Faraón. Por eso en Egipto sobreabundó, porque Joseph entendió como Jacob cuando le dijo al Eterno, te voy a dar el 10%, pero aparte de eso te voy a dar otro 10%. Por eso Joseph fue bendecido porque lo hacía con el Eterno y pudo hacerlo con Faraón. Y esa es la gran bendición que podemos tener con el Homesh, que logremos dar ese 20% de corazón. Y estas son todas las tipos de GC, de Maser y de Sedaka que el Padre nos quiere enseñar.
el día de hoy. Esperamos que esta enseñanza te beneficiemos un poco más de estos mandamientos. ¿Sí?